lo sé todo. Hazme el amor hasta el amanecer y después bye bye. No me sigas. Estamos copadísimos con Babasónica. En algún momento poneme Colmo, me encanta. Este es el último de Babasónicos. Sí, Lo presentaron la semana pasada. Bye bye. ¿Qué presentaron? ¿Canción o disco? ¿Viste? Porque ahora presentan... No, la gira. La y gira. este como primer corte del A mí disco. me gusta mucho ese... El Colmo. Hay como un DVD acústico de un concierto Sí. acústico muy bueno. Lo fui a ver en Villa Sí. María, la rompió, muy bueno. Che, bueno, seguimos en Hablemos de Política. ¿No me podés repasar la hora, temperatura y esas cositas que a vos te 19, encanta? queremos decir que hicimos como unos 10 intentos para hablar con el legislador Sí. Dardo Iturria Ay, que no nos podemos contactar. No es que prometimos algo que no podíamos. está constantemente Sí. ocupado. Ya vamos a ver si hasta las 8:30 estábamos. Después veremos si podemos en algún momento seguir comunicándonos con él. Vamos a seguir haciendo el intento. Es la hora 19:43 minutos, la temperatura actual, 24 grados, 2 décimas, la humedad del 57%. Ya reviso a ver si se adelantó el pronóstico de lluvia porque ha cambiado un poco el cielo. Sí, me parece que sí. Bueno, hola Eli. Bien. Ahora sí, ahí está, ahí se escucha, no se escuchaba recién. Hola, hola. Hola. Ahí está, sí, sí, ahí se escucha. Ahí estamos. Vamos a Elianar, ¿ah? Vamos a Elianar un Dale. poco. Bueno, este tema, justicia transfeminista, tiene que ver con la columna del mes pasado que escribí para El Resaltador, que les invito a seguirlo en las redes, a leerla, que es titulada Justicia transfeminista, una deuda con las mujeres y disidencias. Este tema surge a raíz también del 8M, de las demandas del 8M, que estamos todo el tiempo pidiendo que queremos una justicia que tenga en cuenta las demandas de los feminismos y de los transfeminismos. Y usé para esta columna una foto que es gentileza de Lala Campos, que le mando saludos, que es de la marcha del 8M en Belleville, que son dos chicas que tienen dos carteles, que me gustó como que representa lo que piensa por ahí la gente sobre el Poder Judicial, que me parece que siempre hay que tener una visión crítica. Yo, estando adentro del Poder Judicial, siempre trato de tener en cuenta esto, digamos, que siempre como trabajadores judiciales es importante siempre tener esta visión crítica de lo que hacemos, no pensar que lo que hacemos está todo bien, que hay personas que piensan que no estamos respondiendo como ellas esperan. Entonces, este cartel, uno de los carteles dicen: agradezcan que pedimos igualdad y no venganza. Y otro cartel, que es el que me encantó, que dice: este cartel es igual de choto que la justicia argentina. Me parece muy ocurrente. Todo bueno, te ocurrente. Una crítica con humor, obviamente. Claro, y me parece, y este es un cartel que tenían las chicas en la marcha, digamos. Del y 8M. Claro, y Lala Campos hizo un par de fotos, y en una de las fotos estaba ellas con el cartel, entonces le pedí las fotos y ella quería ofrecerle para la columna. Así que, bueno, sí, estamos hablando de justicia transfeminista. ¿Y qué son los feminismos? Que es lo que venimos hablando siempre acá. ¿Y qué es el transfeminismo o los transfeminismos? En principio, tenemos siempre este tema: feminismo, machismo. La gente que nos dice ni feminista ni machista. Yo no soy, dicen ni feminismo ni machismo, igualdad. Entonces decimos, en principio siempre hay que aclarar: el feminismo no plantea lo mismo que el machismo o que el patriarcado. Más allá de que suenan parecido las palabras. Sí, no plantea esta anulación del otro, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque justamente el machismo y el patriarcado establece un sistema de dominación en lo que una persona tiene una posición de superioridad sobre la otra persona. Y esto hace que anule derechos, que anule libertades de las otras personas. Entonces, tenemos en un sistema patriarcal o machista, tenemos como que siempre hablamos, al hombre blanco, heterosexual, como sujeto, el centro del universo, el centro de la sociedad, la persona que se considera como un modelo ideal de persona, y la persona que se considera que se encuentra en el lugar superior. Y después las mujeres, las niñas, las ancianas y las disidencias, o sea, las personas trans, no binarias, se encuentran en una posición de inferioridad en el sistema patriarcal o machista. El feminismo, los feminismos, plantean que quieren que esta situación de desigualdad
no se invierta. No que se invierte y que pasen a estar las mujeres y disidencias en una posición de poder con relación a los varones, sino todo lo contrario, quieren conseguir una posición de igualdad. O sea, ya sabemos que la igualdad es una utopía, una igualdad que, digamos, ser todos iguales. No lo somos, pero sí en cuanto a oportunidades, derechos, libertades, que es lo que las mujeres y disidencias no tienen en condición de igualdad con los varones. ¿Cómo es que decía Galeano de la utopía? Sirve para caminar, Sí, ¿no? Para seguir exactamente. caminando. Que no llegamos nunca, Exactamente. Pero- es como un horizonte que caminamos, no llegamos, pero Y bueno, usted- caminamos, ¿no? Y vienen caminando, ¿ah? Y venimos caminando. Entonces, bueno, esto, digamos, siempre aclarar que conocer qué es el feminismo, porque ya vamos a hablar de por qué se habla de perspectiva de género y no se habla de feminismo, de enfoque feminista o enfoque transfeminista. El transfeminismo, ¿qué diferencia tiene con la palabra feminismo? Que incluye a otras personas que no son mujeres cisgénero. La mujer cisgénero es la mujer que nace mujer con una sexualidad, digamos, con el sexo femenino y se autopercibe mujer. Como mujer. Bien. Mujer cis. Yo soy mujer cis. Nací mujer y me autopercibo Percibo mujer. mujer. En cambio, hay personas transgénero o personas no binarias que no son mujeres cisgénero, pero, por ejemplo, nacen varón Se y sienten se autoperciben mujeres. Entonces, o personas no binarias nacen o varón o mujer y se autoperciben de una no Determinado tienen sexo. de manera X, no Exacto, tienen X. un género determinado, no quieren definirse, no se identifican con Que ningún hoy género. en el DNI pueden optar por la opción X. Por la opción X. Entonces, estas personas, el transfeminismo plantea incorporar a estas personas en la lucha feminista, digamos. Entonces, una justicia transfeminista no solo es con las buscar condiciones de igualdad de las mujeres cisgénero, sino también de las disidencias, que son las personas que mencionamos, personas trans, personas no binarias, personas homosexuales, que son igualmente oprimidas por el sistema patriarcal. Y además, como usamos esta palabra transfeminista, también es importante hablar de la interseccionalidad, que tiene que ver también, digamos, además de que no solo tenemos que incluir a personas cisgénero, mujeres cisgénero, la interseccionalidad plantea que hay diferentes ejes de opresión y diferentes ejes de desigualdad. O sea, las personas, a veces, que son discriminadas por razones de género, no solo son discriminadas por razones de género solamente, sino que además hay otros ejes de desigualdad. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¿Qué otras formas de discriminación hay que se te puedan ocurrir? Lo que hablábamos el otro día, desde el pelo, afro, ¿no? También. El racismo. El racismo es uno de los ejes de opresión, una de las formas de opresión que también se suman. Inclusive la interseccionalidad. Me parece que estuviera armado esto, porque es genial cómo, o sea, te salta el Mati cómo le casa, una cosa de locos. No está armado, ¿no? Y no está armado, Que gente. es el Mucha es como- gente me ha preguntado a Se ha veces, ido ¿es armado eso? Porque deconstruyendo. ¿cómo contesta? No, no. Ella toma Amo. lección, así, tipo la profesora que dice, saquen una hoja. Y te toma la acción en vivo, ¿viste? Si respondes mal, te pone un 0. Y encima no te dejo respirar a veces, porque Claro. inclusive hasta en un mensaje de texto ya le estoy bajando. Sí, les cuento que hago un paréntesis. Volvieron las clases presenciales al Ah, en el profesorado. profesorado. Y bueno, quien habla está estudiando profesorado de historia. Y ¿Quiénes hablan? el otro día se comentó de por qué, bueno, del sueldo bajo docente. Y ahí Ajá. tomé la palabra y hablé de cosas que hemos hablado acá que Me encanta. después lo vamos a explayar. Y que un les hemos poco. hablado mucho tomando café, tomando cerveza. Exactamente. Que sí, que hablamos de que tiene que ver Claro. las desigualdades por ser un trabajo feminizado. Exactamente. Históricamente feminizado y tiene menos valor que los trabajos Exactamente. Y ahí masculinizados. hice hincapié en esa situación y Es obviamente. así. Y la profesora me dio la razón. Muy bien. O sea que sos doblemente aprobado por Sí, ahí ya tengo el nosotras y 50% de la materia, Por las creo. profes, el profesorado. Por la educación formal y no formal. Exactamente. Bueno, entonces, esto, digamos, la interseccionalidad, como vos decís, justamente aparece este concepto con el racismo. Entonces dice, ¿qué pasa con estas mujeres
que son mujeres y son oprimidas por razones de género y a su vez por razones racistas. Y a esto tenemos que sumarle el clasismo, el adultocentrismo, el viejismo. Digamos, como tenemos siempre, cuando tenemos un sujeto ideal, un modelo ideal de persona, y ese modelo ideal de persona es un hombre blanco, heterosexual, urbano, estas características que hace que el que no es hombre adulto, o sea, niñas, niños, adolescentes, son discriminadas, que quien no es blanco, o sea, que las personas racializadas también, las personas mayores y también las personas con discapacidad y las personas rurales, o sea, estos ejes de desigualdad siempre actúan de manera interrelacionada. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos encontramos con una persona, por eso se habla de la interseccionalidad como un concepto clave también para el transfeminismo, que hay que tener en cuenta que no solo las personas son discriminadas por razones de género, sino que también hay otros ejes de desigualdad que pueden estar todos estos ejes en una misma persona, digamos. ¿Y qué pasa con estas palabras? Feminismo, transfeminismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la perspectiva de género? ¿Por qué conocemos, por lo menos desde que yo entré al Poder Judicial, yo entré en el año 2014, ya hice un taller de perspectiva de género? La Corte Suprema de Justicia creó la Oficina de la Mujer en el año 2009. O sea, hace mucho que se está hablando de la perspectiva de género, que se está tratando de hacer capacitaciones, juzgar, hay un montón de cursos, juzgar con perspectiva de género. Ley Micaela. Ley Micaela y la perspectiva de género. Pero ¿por qué no hablamos de feminismo? ¿Por qué es mala palabra? ¿Por qué en un momento decir, a mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, decir que soy feminista, feminazi, genera un impacto que no genera si decimos acabo de hacer un curso de perspectiva de género? Exactamente. Este concepto... Qué bien ahí lo llevaste a lo sí, ahí. porque me pasó que al escribir sobre esto, digamos, sobre este tema, me vinieron algunas cuestiones de mi experiencia como empleada judicial, que es muy corta, no hace mucho que estoy, hace 7 años que estoy, pero en mi historia judicial y, digamos, impregnada también de mis ideas, tuve un proceso, digamos. Acá porque uno no es un robot que va a un lugar, uno va a trabajar a un lugar y va con su idea también, ¿no? Así es. Por la vida andamos así. Y a veces yo me preguntaba y digo, ¿por qué me dicen, por qué genera cierto impacto decir que soy feminista? Si acá el Tribunal Superior de Justicia nos está dando cursos de perspectiva de género. Yo no estoy diciendo cualquier cosa, digamos. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa? Porque este concepto, perspectiva de género, ha incorporado el enfoque feminista, pero con un término que se usa para que no genere tanto rechazo. Porque parece que decir feminismo, transfeminismo es algo político, que lo político es mala palabra en el Poder Judicial, digamos, porque se identifica directamente con lo partidario, como le quitan el contenido político de lo que hacemos, digamos. Claro, porque el Poder Judicial no actúa políticamente. Claro, pero digamos en el sentido de lo partidario, que no necesariamente es militancia partidaria, tener una militancia feminista, por ejemplo. Sí, pero se lo asocia, ¿no? El feminismo con cierto partido, cierta rama de cierto partido. Sí, así es. Entonces, bueno, acá también yo planteo esto, digamos, la perspectiva feminista o transfeminista ha logrado ingresar de cierta manera al Poder Judicial en las capacitaciones, en el enfoque, en las resoluciones. Pero todavía se sigue identificando como una cuestión política que afecta la objetividad y la imparcialidad de los jueces y juezas, de funcionarias judiciales. Entonces, muchas personas que podemos identificarlas como que tienen una forma de ver el mundo feminista o transfeminista, no quieren asumir, no se atreven a identificarse de esa manera. Claro. Entonces decimos, un fallo con perspectiva de género. No, ¿por qué no decimos un fallo feminista? Este es un fallo feminista. O no, voy a hacer un curso de perspectiva de género. No, enfoque feminista en el Poder Judicial, digamos. Entonces, uno de los puntos me pareció re importante porque lo he vivenciado mucho, de escuchar que cuando yo digo, o yo parezco y veo una situación de una manera, me dicen, no, vos tenés que ser objetiva. Sí, ya sé que tengo que ser objetiva,
Pero ser feminista no es ser subjetiva, porque el feminismo no es que yo veo y defiendo a la mujer a ultranza y castigo al varón a ultranza, solo por ser mujer la defiendo y solo por ser varón lo castigo. La objetividad es hacer bien el trabajo. Y además tenemos, siempre lo hablamos acá, tenemos o sea, es incontable la cantidad de legislación que hay que tiene que ver con este enfoque. Entonces, no es que estamos resolviendo en el aire porque se nos ocurrió. Tenemos, digamos, con qué resolver y con qué ver las situaciones de una manera. De alguna forma, diríamos, esto histórico que tenemos, este patriarcado, esto cultural, trata de instalar, ¿no? Que, es al aire, mira cómo resolvieron. Así es. Sí. Trata de hacerlo y tiene todos unos mecanismos de defensa. Y tienen para eso, hacerlo, digamos, ¿no? ese miedo está como muy instalado, pero muy instalado. Yo resuelvo con objetividad, te dicen, como diciendo que vos no. Yo digo, pará, porque esto no es subjetividad. Es más, vos resolvés con objetividad, porque si vos tenés una ideología machista, no estás resolviendo con objetividad. Estás siendo subjetiva, porque estás poniendo digamos, tus ideas que generan situaciones de discriminación, las estás poniendo en un fallo. Eso no es objetividad, porque justamente el machismo, digamos, el machismo es justamente lo que está generando la desigualdad. Entonces, yo digo, ¿por qué en lugar de estar preocupándonos todo el tiempo de que nos tachen de ser subjetivos o de ser parciales, preocupémonos que nos estén diciendo que la justicia argentina es chota? Hemos hablado, que Eli, somos de machistas, fallos. que estamos discriminados. Hemos hablado de fallos de jueces que de alguna forma se viralizaron, entonces tuvo que dar marcha atrás esos fallos, porque se viralizaron, pero si no pasan. Sí, bueno, estuvimos hablando del caso de Iggy. ¿Cuántos han pasado? El caso de Lucía Pérez, que lo hemos analizado también acá. O sea, entonces, en lugar de tener tanto miedo de atrevernos a aplicar esta normativa y a decir, yo soy feminista porque tengo toda esta legislación que me está generando esta obligación como persona judicial, tengo el deber de juzgar de esta manera, ¿no? Que me pinta o no me pinta. Tengo el deber de juzgar con perspectiva de género porque me lo indican las leyes. Entonces, ¿por qué tanto miedo de identificarnos como feministas o transfeministas? Y no tanto miedo de que estén diciendo que somos machistas, que estamos discriminando, que estamos haciendo daño con nuestro trabajo. Entonces, pienso yo, tendría que ser más preocupante, generarnos más inquietud, que nos estén diciendo que no está todo bien acá. Exactamente. Como las fotos como que esta tomaste foto. de ejemplo, ¿no? Así es. Y bueno, hay también, por último, una reforma judicial feminista. Un planteo de reforma judicial feminista. Está presentada. Que se está trabajando. Hay un documento que han armado abogadas feministas, personal judicial, que se llama las bases y principios de una reforma judicial feminista. Es algo que se está planteando, que se está elaborando. Y bueno, un poquito tiene que ver con esto, digamos, de qué se trata esta reforma, en principio de la capacitación en perspectiva de género, y también habla de algo me parece muy interesante, que digamos es diferente de lo que generalmente se demanda, digamos, esto de la capacitación en género ya es algo que conocemos que es una exigencia. Esta capacitación en género además plantean que tiene que ser desde la universidad, y que tiene que ser también con el compromiso de los colegios de abogados y abogadas. O sea, no solamente el Poder Judicial, sino todos los operadores jurídicos. Estar comprometidos y formados en este tema. En este tema. Qué importante, ¿ah? Sí. Porque lo plantea... Se plantea, sí, como un compromiso de todas todos los organismos que intervienen en el mundo jurídico. Claro. Como no solamente vamos a dirigirnos a los jueces, sino que también estamos diciendo que hay un montón de organismos que intervienen en una situación jurídica determinada, y todos estos organismos tendrían que estar formados, digamos, el personal o quienes integran el mundo jurídico. Y alguna de las cosas también que plantea, que me parece interesante, es el tema de la selección y la remoción de jueces, juezas, magistrados, funcionarios judiciales. Primero, que en cuanto a la designación, plantean que tiene que haber paridad y que además se acredite que estas personas están formadas con un enfoque feminista o transfeminista.
O sea, no solo basta con que haya una paridad de género o de sexo, que haya mujeres y varones, 50 y 50. Que no lo hay tampoco. Que ¿no? tampoco existe, y ahí vamos a hablar un poco de ese porcentaje, sino que también queremos que esas personas estén formadas. Todas, los varones y las mujeres. Sí, no, Porque ni si no hablar. también dicen, no, si entra una mujer, pero la mujer es machista, que no entre. Pará. Y los varones que están ahí, que se formen también, digamos. Y que la remoción también tenga un enfoque de género. O sea, que tengan que, primero, una rendición de cuentas de lo que hacemos. Que la gente sepa cómo resolvemos, que tengan acceso a la información pública, que tengan acceso a los fallos judiciales, no a los que desde el Poder Judicial se pretende hacer conocer, sino que a fin de año vos sepas qué hizo ese juez, esa jueza, ese funcionario, esa oficina, qué hizo y cómo resolvió. Sí, para la sociedad está tan alejado, ¿no? Hay como Tiene que ver... un abismo, ¿no? De un poder judicial, de alguien que resuelve la vida cotidianamente a la gente, ¿no? Claro. Hay como un abismo porque se pensó muchas veces de que, bueno, que había Hay- que cuidarlos de esa forma, ¿no? Claro, Y- hay un tema acá. Bueno, estos documentos y las personas, una de las referentes, Marisa Herrera, que es conocida, investigadora del CONICET y docente, Marisa Herrera plantea esto y habla, digamos, cuando se habla de esta cuestión, se habla de cómo es el Poder Judicial, que el Poder Judicial es verticalista, se basa en privilegios, es cuasi vitalicio, y que ese Poder Judicial quizás hoy no está encajando en la sociedad en de la hoy. sociedad actual. Entonces genera estas demandas. ¿Qué queremos? Queremos transparencia. ¿Qué queremos? Rendición de cuentas. No queremos privilegios, queremos gente idónea realmente, no privilegiada, no por estar en un lugar que esté en una situación de privilegio. Entonces, un poquito con esto que vos decís, tiene que ver con toda una cuestión que está alrededor del Poder Judicial, y hay un temita ahí que es lo más difícil de coordinar con esto, que las resoluciones, ¿cuál es la diferencia entre una ley y una sentencia o una resolución judicial? La ley tiene alcance general, es para todos los ciudadanos. Entonces, la ley, como tiene alcance general, se publica y todos tenemos que saberla y conocerla. Pero las resoluciones judiciales abarcan casos concretos. Entonces, las personas involucradas son notificadas de lo que decidió el juez. Claro, la sociedad no. La sociedad no. Pero, ¿qué pasa? Resguardando la identificación de las personas, quizás, porque lo que no se puede es divulgar la vida de las personas, pero resguardando la identidad de las personas, ¿qué quieren saber? Bueno, la ciudadanía tendría que tener acceso a cuántas denuncias ingresaron, cuántas resolviste, con qué enfoque, qué sentencias tenemos sobre cómo se resuelven los abusos sexuales, qué dicen esas sentencias. Quiero ver si el juez dice que ella por ser Sí, por tener usar una sexualidad por usar libre, preservativo, no es un caso Claro, de violación, ¿no? Cosas claro. así. O quiero ver qué hacen, qué medidas de prueba toman en una investigación. Quizás no mientras se está haciendo, pero sí cuando termina. Entonces, eso es lo que pasa, porque si no tenemos acceso a esa información pública, las personas, la ciudadanía, los organismos, los institutos de derecho de los observatorios de género no pueden conocer lo que están haciendo los jueces. Una forma funcionarios. de empezar a caminar eso es esto, ¿no? Ponerlo en debate. Ponerlo en debate, están las propuestas, se está diseñando una reforma judicial feminista. Hay que ver, esto pasa también como cuando se planteaba la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que ver qué cosas se pueden aplicar y qué cosas no. Hay cosas que ya se están aplicando, por ejemplo, la capacitación, algunos programas de acercamiento de la ciudadanía al Poder Judicial. Pero el cierre de esta columna es, el subtítulo que usé es: el punto de partida es reconocer que no está todo bien con la justicia. Entonces, Claro. como primer punto de partida, que me lo planteo yo como empleada judicial y que siempre lo hablamos a veces en el ámbito laboral con mis compañeros, es esto: reconozcamos que algo anda mal acá, que nosotros quizás ponemos lo mejor de nosotros, hay personas muy responsables, idóneas, que estamos comprometidas con el servicio de justicia, pero quizás todo lo que hacemos según las reglas no está dando resultados. Entonces siempre tener una visión crítica y escuchar
y mirar, digamos, ver que, como vimos recién, basta leer un cartel en una marcha, basta ver posteos en las redes de experiencias de personas que no tienen la respuesta que esperan, que no obtienen la respuesta más justa. Y bueno, ese creo que es el punto de partida para empezar a animarnos a transformar las prácticas judiciales. Así es, muy, muy interesante. En algún otro momento del año tendríamos que retomar sobre esto, ¿ah? Así es. Bueno, Lo nos vamos hacer, a una si querés. canción. ¿Qué canción?